Tuvimos una torrente como Grassi. También. No, bueno, como Grassi. Que sigue siendo un minuto, cura. por favor. Y con todo el respeto que me merece, primero la fe de cada uno y segundo la investidura del Papa, ¿no? Pero hay una hipocresía cuando se habla de esto, hay una hipocresía. Me parece que a los argentinos nos cuesta reconocer algunas cosas y nos cuesta reconocer todavía que el Papa no quiera venir. El Papa no viniendo es un gesto mucho más fuerte que a lo mejor que viniendo. Es un gesto en sí mismo. Sí, y más después de ese comunicado. Nos estuvieron diciendo una semana que el comunicado iba a ser revelador. ¿Cómo era? Iba a ser un anuncio. No, lo contó, mira, Sergio Rubín. Sergio Sí. Rubín es uno de los periodistas que Sí, más que más conoce, conoce, ¿no es sí. cierto? Más cercano, que tiene realmente fuentes y tiene información. Él mismo publicaba hoy que creía que el mensaje, suerte de mensaje protocolar que se envía cuando se sobrevuela, iba, además de saludar a los argentinos, contener información relevante para el país. Uno interpretaba en las palabras de Rubín que iba a ser, por ejemplo, la fecha de una eventual visita del Papa. No solo no tiene nada de eso, sino que es una salutación en inglés de 3 líneas. Perdón, yo quiero volver al tema de los abusadores porque parecía que en la Argentina no pasa. Yo tengo entendido que el señor Grassi todavía es cura. Sí, claro. Sí. Es una vergüenza que el señor Grassi, porque nosotros decimos, uy, en Chile el 90%, el señor Grassi sigue siendo Ya cura. juzgado, Sí, condenado. juzgado, condenado, disfrazado de cura, porque ni tendría que estar en el penal vestido de cura para dar lástima, porque realmente da asco. El caso que contó Débora de la provincia de Mendoza, el abuso con chicos sordomudos que no pueden expresarse en un marco de una asociación ilícita. Acá, perdón, acá en la Argentina hubo gente que después de mucho tiempo contó casos brutales de abuso. Y yo no escuché a la Iglesia ni al Vaticano hacer referencias porque terminaron siendo encubridores cómplices de algunos casos muy emblemáticos como el de Grassi. Entonces no jorobemos, porque pareciera que en el mundo pasan 1000 cosas y nosotros estamos blindados y no. Sí, a ver, Pero ¿sabes Y qué? no, ¿Cuál es el la caso que diferencia? tenemos El caso de acá... Grassi, discúlpeme, Vilauta, el caso de Grassi tuvo una sentencia en el ámbito penal, en el ámbito criminal, y todavía falta lo que es la sentencia del Tribunal Canónico, que todavía no ha Un poco lento, no ha fallado. Pero para la justicia Oh, argentina ya es cosa jugada, Para ¿eh? las Y el cosas- obispado para- de para Morón la lo justicia protege. argentina es cosa jugada, estoy totalmente de acuerdo. Ahora hay un procedimiento canónico que generalmente es posterior, Sí, en se está muchas haciendo. oportunidades, al procedimiento civil o al procedimiento ordinario, y en estos momentos el caso está para que la Iglesia resuelva. Pero doctor, Sí, pero perdóneme, la un poco diferencia- lento, porque si la justicia determinó algo sobre Grassi, ¿Cuánto tardó? y es vergonzoso, bueno, porque tuvo mucha distancia y el señor Grassi se creía que lo iban a liberar y fue hasta la corte. Fue hasta la corte, imagínese sí. la cantidad de instancia. ¿Cuánto tiene que tardar la Iglesia para sacarle El tema de la a corte, Grassi el tema el de la uniforme corte, de cura? El tema de la corte se resolvió el año pasado. Bueno, tengo pero porque presente. fueron a 1000 instancias. Y ahora hay un procedimiento, que es un procedimiento penal en el ámbito canónico, donde Grassi tiene un procedimiento, donde tiene su defensor. Doctor, y Grassi, donde- más allá de los abusos que son fuertísimos, robaba comida que llegaba a su fundación para llevarla al penal donde está detenido y tener buen vínculo con los presos. Es un atorrante, pero que a los 2 segundos lo tendrían que haber bajado, no sé cuál es la palabra, no sé si son los hábitos, no sé cómo es el caso puntual de un cura. Pero en su La momento Sigue vestido fue de cómplice cura el este obispado tipo. de Morón. Bueno, ¿qué Paulo. tiene que ser de Morón? Está bien, pero si, pero perdón, esto no viene de chicos, de perdónenme. Francisco. Perdón, recién dijeron que Francisco levanta un teléfono. Hola, ¿qué tal? ¿Sabés Sí. cuánto dura Grassi vestido de cura? 2 minutos Y 20. está iniciado el Ahora, proceso. da la Igual yo no soy sensación que no hay defensor de degradación que de Un minuto, cura. porque Sí. más allá de todo tipo de especulación con respecto a la Iglesia, es cierto que yo comenzaba el programa diciendo eso, ¿no? Que ningún político, prácticamente ninguno, de cualquier partido, se anima a tener una declaración por lo menos crítica o picante contra Francisco. ¿Esto por qué crees que es, Graciela? ¿Es la búsqueda futura de algún voto? ¿Es la foto con el Papa? No, Viste es- que todos van a buscar la foto como si eso los hiciera Yo más creo que es diplomacia. honestos, ¿no? Me parece que es diplomacia. Ajá. Me parece que es diplomacia y bastante lógica. Es un jefe No de sé. Estado, ¿no? ¿Perdón? A propósito de lo que Claro, decís, lo que diplomacia, hay que recordar que además es un jefe de Estado. Pero Francisco. por supuesto, el Vaticano es un Estado. Claro. Y yo diría, tiene el partido político con más comités y unidades básicas del mundo. No hay otro más grande. Yo creo que... me imagino que es una cuestión diplomática, que nadie quiere una confrontación. Es más, cuando recién lo nombraron, el kirchnerismo salió Atacarlo. con los Pero lo botines mataron. para afuera. Sí. Colaboracionista ¿Les de la duró dictadura. cuánto tiempo? Hasta que apareció 48 la La horas. primera encuesta, muchachos, la primera encuesta. 48 horas. La Yo estaba primera haciendo encuesta. acá en el estudio de acá al lado, en América 24, y cuando estábamos haciendo ese día, ¿se acuerdan? ¿Habemos Sí. papa? Ella está en Tecnópolis.
Claro, que había un acto interno, pues nos decían por la cucaracha que lo estaban matando en la televisión pública a Bergoglio, tratándolo como el cura de la dictadura. Y Berbisky. Berbisky. En la Cámara de Berbisky. Diputados. Cintia García, Pasamos en la Cámara de esperando. Diputados, ¿Te no. acordás que se conoció cerca del mediodía? Estuvimos hasta las 6 de la tarde esperando un comunicado que fue lo más protocolar que te puedas imaginar. Y ella habló justamente en ese acto de Tecnópolis y dijo, bueno, algo así Papa en como... Latinoamérica. No lo Sí, designaron Papa de Papa Latinoamérica. No lo hizo en inglés al comunicado porque no sabía. La primera Y en la encuesta a Cámara las de 48 Diputados- horas, ¿sabés cuánto le dio a Bergoglio? Que después todos se dieron vuelta, la señora Bonafini, que hace poco fue, está bien que la pueden perdonar, señora Bonafini, pero dijo que era una persona, Bergoglio, que encubría a la dictadura y que colaboró con la dictadura. ¿Cuánto dio la primera encuesta a favor de Bergoglio? 92%. 92. Ahí A los 2 giraron. minutos se dieron vuelta la mayoría. Ahora, la Pero el frialdad Papa de aceptó Bergoglio, eso, digamos, es recíproca, hay que decirlo. Si uno analiza los viajes que hizo anteriormente Bergoglio a América Latina, a los países limítrofes, Brasil y Paraguay. Pon el mapa, sí, pon el mapa que es Cristina impresionante, sí. Kirchner, presidenta, iba, o sea, hizo la sobreactuación, ¿no? Pasaron del odio inicial a después... Las que selfies. creo que a Bergoglio le debe haber encantado eso, que Cristina llorase. Pero ¿te cuando acordás fue. que le Pero, explicaba cómo digamos, usar el se mate? acercaba Sí. a cada país donde iba Bergoglio, Sí. Papa, y esto no ha pasado ahora en el caso de Chile. Digo, se podía tomar un avión Macri e ir si quería. Él le contestó de la misma manera. Sí, yo igual creo que era una cosa, Santi, digamos... lo tenés que ir a por entrevistar favor, vos. por Pedir favor. una audiencia que te va a Ah, está recibir. fácil, conseguir Sería la buena. nota. Sí. No, pero hay que pedir una Quiero audiencia. hacer mano a mano. Yo te tengo fe. Pará, hay que decir algo. Es cierto que Francisco no vino a la Argentina, pero no vino ni bajo el gobierno de Cristina Kirchner, ni bajo el gobierno habrá hecho una de promesa, Mauricio Santi? Macri. La verdad que no ha venido bajo ningún gobierno y ahora... Me parece que el condimento especial es que ya ha estado varias veces en Latinoamérica, que ya pasaron muchos años y que viene a un país vecino, a un lugar muy cerquita como es Chile. Sí, por favor, Nacho. Sí, en la Cámara de Diputados en 2013 se estaba haciendo un homenaje a Chávez Yo estaba. y el kirchnerismo se opuso a frenar la sesión para que pudieran hablar seguir del las palabras Papa, del sí. Papa. 4 de la tarde. Al mismo tiempo, en la Cámara de Senadores también el kirchnerismo dudaba entre qué hacer, si salir a festejar la designación del Papa, estaban esperando la señal de Cristina. La verdad que fue bastante patético el rol del kirchnerismo, que ahora abraza al Papa y que en su momento lo denostó. En ese momento en diputados, desde la bancada oficialista le gritaron colaboracionista de la dictadura. Y a los que querían ir a ver y escuchar al Papa le decían, andate vos y andá a escucharlo vos. Sí, a ver, Valdés, sí. Creo que ya son Por favor. rumores, historias. Lo importante es que tenemos un Papa argentino, que el Papa es popular como ningún otro líder que ha tenido la Argentina, que habla, que tiene relación directa con los más pobres, que son los que más necesitan de un apoyo espiritual, que dialoga con los excluidos de este sistema, que plantea los temas, los grandes desafíos de la humanidad. Me parece que todo lo demás es meterlo en la grieta y en el chiquitaje a un líder mundial, un líder de características descomunales. Pero el Me parece propio que Papa estamos- castiga a de algunos eso. dirigentes Claro. de Argentina porque él Los dirigentes. o cree o tiene información respecto de un dossier que habría circulado antes incluso de la famosa fumata blanca, en donde quedó ya Francisco o Bergoglio ungido como Papa, cuando ya se hablaba de su nombre, porque se acuerdan que hay como votaciones previas y van Sí. quedando menos candidatos. Se le atribuye a un sector de la política argentina haber enviado un dossier con información y con hechos o datos respecto de la actuación de Bergoglio en la Argentina durante la dictadura militar. Eso, Francisco o Bergoglio, a algunos no se los va a perdonar nunca. Pero me hago una pregunta, Santiago. Por favor, porque- doctor. ¿Usted es Primero- católico? ¿Perdón? ¿Usted es católico? Sí, soy católico. ¿Y qué te pasa como católico? Yo creo que hay una gran contradicción. Primero, el que mejor puede decir lo que es una intromisión de la Iglesia en los asuntos políticos de la Argentina es Aníbal Fernández, que perdió la provincia de Buenos Aires. Por eso digo, hay dos planos, ¿no? Hay un kirchnerismo que sí se abrazó con el Papa y algunos a que los papas los condenó. Creo que hay un tema acá ideológico importante. La religión católica dice, tardará más en pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico subir al reino de los cielos. Hay una idea de que si sos pobre, tenés virtud, y que es por eso que para llegar al cielo hay que renunciar a todos los bienes materiales. Al revés, los protestantes, los americanos, básicamente eso se ve en la sociología americana, los americanos dicen, serás en la tierra, serás en el cielo lo que fuiste en la tierra. Ponen un diezmo y tienen una vocación por ganar plata para poder ganar el cielo, digamos. Esa contradicción se nota claramente, se nota
básicamente sobre Mauricio Macri y la ideología. ¿no? El que es jesuita, ¿no? O sea, la exaltación de la humildad y la vida austera por sobre todas las cosas. Lo que pasa es que, claro, después cuando uno lo ve con las fotos, posando con fotos de dirigentes hiperrecontramillonarios, o sea, uno podría comprender eso en relación a lo que hablábamos que pasaba con Piñera y la reunión de mañana, que va a empezar a las 9:40, va a durar 40 minutos en total y después va a tener 20 minutos a solas con la presidenta Bachelet, pero en esos 40 minutos va a hacer un saludo conjunto, Bachelet y el presidente electo Piñera y otros dirigentes nacionales, o sea, como que también le resta importancia al presidente que dentro de poco ya a partir de marzo, sí. Claro, va a asumir la presidencia. Entonces, digo, él sí se sacó fotos con multimillonarios y millonarios e incluso que están sospechados de cómo han hecho esos millones. Entonces, No, pon la foto, que la más emblemática es la del Caballo Suárez, que justamente hoy vuelve a prisión, ¿no? Claro. Buscale esa foto. Exactamente, La radio ¿no? Papa Sí. Francisco. Pero, ¿no? Santiago, La radio. Sí. yo me pregunto, ¿ustedes quieren que venga? Porque la verdad escarban en tantas cosas que son más para que no venga que para que venga. Pero Juan, ¿veo? ¿sabés cuál es la diferencia? Se divierten con Que- todas las pero cosas se acabó el discurso. horribles, escabrosas, Pero, ¿viste? Y no Juan, estamos perdón, hablando de lo importante. Pero perdón, más allá de lo Con todo importante. respeto, digo, Pero, ustedes perdóname, quieren que pero, venga, porque la verdad es que no me todo queda lo claro. Preguntale a las decenas de miles de chicos violados que no es importante Claro, hablar de no es eso. todo lo Pero eso mismo. es bajísimo, No, Lelina. pero estoy diciendo, no me escúchame, venga la con... ONU me acusó a la grita, no me Iglesia grite. de taparlos, las Naciones Unidas. Acusó a la Iglesia de taparlos. Y en Francisco el ha año denunciado 2014. eso cada vez que Entonces no me pudo, digas y que ha es un tratado, tema y ha cualquiera, combatido es un tema relevante. ¿Pero qué tiene que ver? Cada vez que alguien habla de algo, vos sabés decir que muy tiene parecido, que ver? pero hicieron carreteras, entonces ¿qué te importa que mataron ¿Pero qué gente? tiene que ver? Joder. Vos El Papa Francisco no ocultaron absolutamente nada y fueron y llevaron todos esos casos a la justicia. No es hubo la información que La yo verdad tengo. que No yo hubo escucho... protección. Es cierto que en algunos casos sí, en otros casos siguen existiendo Pasó en el casas, pontificado de Juan Pablo siguen II existiendo que sí había instituciones de la protegido. Iglesia en la Argentina y en todas partes del mundo donde en lugar de llevar a los curas pedófilos a la justicia, los llevan ahí para rehabilitarlos en lugar de llevarlos también a la justicia primero. Así que no me digas que eso no pasa porque sigue pasando hoy. Y eso seguramente no creo que Francisco no lo conozca. Pero Francisco Si querés te doy no- los nombres de las casas también. Francisco no encubre absolutamente Pero te estoy diciendo que esas casas siguen existiendo y ahí van los curas en lugar de la justicia. Cuando la iglesia descubre un tipo que es pedófilo y no puede ocultarlo, lo saca de ahí y lo lleva a esa casa en lugar de llevarlo a la justicia. Eso existe hoy, acá, en México, en Italia. Entonces no me digas que algo cambió tanto. Un poco cambió. ¿Sabés lo que cambió? La cara. No, Francisco ha denunciado permanentemente los casos de pedofilia y ha destituido a los sacerdotes que tenían que... Bueno, apuremos destituir. en Argentina. Y la verdad es que Apuremos en estamos todo el Argentina. tiempo escarbando en aquellas cosas que nos Pero no es alejan escarbar. de la posibilidad A ver, de que venga. no. La verdad, y Levinas, la verdad que lo Chile escucho otra vez. también lo Escuché las cosas que dijo y atacó a los curas con opción por los pobres y a los políticos Yo que nunca se voy a atacar a los curas dedican por los pobres. su ¿Estás vida loco? y que se sublean ante No, la no, injusticia. yo no ataco a los curas Yo por los pobres. te No, pediría para que, nada. así Sí, como vos olvidate. decís que los políticos Jamás, están porque jamás, quieren te que decís sigan los cosas que yo pobres. no dije. Pero vos dijiste Yo otra jamás cosa. ataqué a un cura por Atacás a trabajar la para gente los que tiene pobres. vocación Pero para trabajar cambiar para las los pobres es cosas. darles educación. No sé, no El sé cura puede estar cuánto- equivocado, el no cura tiene conozco órdenes. muchos. Pero para sacarlos de la pobreza a la gente es con educación. Fundamentalmente Y es con con trabajo. educación. Darle una con limonita trabajo y cada dignidad. día. Y con dignidad. Perdón, educación. Cuando Trabajo es chiquito no también. trabaja. Cuando es chiquito no. No, bueno. Perdón, el trabajo viene después. Primero viene educación. Cuando vos estás bien educado, el trabajo que tenés después es mejor y ahí salís de la pobreza. El trabajo viene después. Es la educación. Y la alimentación para poder llegar ahí. Ahora, la iglesia lo que ha hecho siempre, y mejor que lo hizo a que no lo haya hecho, obviamente, y cuando una persona tiene hambre, darle de comer, está perfecto. Pero la idea tiene que ser sacarlo de la pobreza. Y por eso hice el juego del psicoanalista, que tanto algunos sectores políticos como también la iglesia pareciera que necesitan que los pobres sigan siendo pobres para poder seguir No, y también los existiendo. empresarios que pagan bajo sueldo necesitan que haya desocupados para poder pagar menos sueldo porque el miedo es quedarte sin nada. ¿Qué tiene que ver el Entonces empresario digo, acá? ¿Qué no, me tiene parece ver? que vos atacás No, a los vos que hablás del tienen empresario, vocación. mi viejo Yo fue te digo, empresario. yo estoy en política Y para no- y transformar la nunca le sacó realidad y algo porque a me nadie. duele Tiene que ver, la los empresarios pobreza. hay buenos, Yo malos, como conozco todos. muchísimos. Igual Yo que te los digo, curas. A ver, Ignacio, sí, por favor. Parece que quienes están en la obligación de sacar a la gente de la pobreza son los políticos, que para eso son los que gobiernan un país y los que tienen que dar las soluciones. La Iglesia no puede actuar como un partido político más. No, pero puede educar mejor. porque sí, porque usted acaba de decir
que en la iglesia le conviene que haya más pobres, que la iglesia le da de comer, pero no pero lo eso no restablece. significa que... Pero La yo no dije que la no tiene iglesia esa tenga la obligación de sacarlos La a iglesia nada. no tiene Esa esa es la obligación obligación. política y de la propia sociedad. Y la iglesia forma parte de la sociedad. Lo primero que tendría que hacer es no sacarnos plata a nosotros, por ejemplo, y a la gente cobrando obispos y curas un montón de guita del Estado que no tendría por qué cobrarla. Yo como judío, ¿por qué tengo que pagarle al que cobre el sueldo? Igualmente, por ejemplo, explícame eso, a ver. Bueno, eso lo dice la Constitución Nacional. ¿Qué me importa lo que dice la Constitución? Podemos cambiarla también. Bueno, refórmela. Pero vos estás de acuerdo con reformarla. Pero por supuesto. ¿Estás de acuerdo con sacarle el dinero a los Pero curas? por supuesto. Bueno, perfecto. No Me alegro que lo estamos en digas. desacuerdo con eso. Se puede corregir. Claro, se culpa puede. del Pero Papa bueno, también. ahora la culpa de quién es del Papa. La Constitución ¿Es argentina culpa del Papa diga eso también? No, una No, gran pues, ensalada. el Papa puede ¿viste? decirlo. No, pero ¿cómo lo...? A ver, para que vamos Andá, a tócale un mango a ver qué dice el Papa. Chicos, si discutimos algunas cuestiones muy profundas, históricas de la Iglesia, podemos estar, como digo siempre, 20 años acá debatiendo. Acá no nos metemos con la fe de cada uno, que es súper No, yo me meto con la que puede fe, tener cada persona. Ahora sí, la Iglesia como institución ha tenido muchas cosas buenas, Y ha malas. ayudado muchas y muchas cosas muy malas, Estamos de con acuerdo. problemas muy profundos, muy delicados y muy sensibles. Es cierto que Francisco ha visibilizado algunos de esos problemas. Lo que nos preguntamos todos es, bueno, ¿hasta dónde puede llegar Francisco cuando el poder del Vaticano es aún mayor que el de él como figura, ¿no? Claro. Como la figura más importante. Francisco ha cristalizado los errores de la misma iglesia cuando le ha pedido a sus curas que tengan el olor a oveja, que se comprometan realmente con los problemas que tiene la gente para vivir. ¿Y por qué no los comulgan a Grassi? Pero hay un proceso en estos momentos canónico que es el que tiene que resolverlo. Pero, El Papa doctor, no tiene es más poder lento- para decir, es más lento yo que lo doctor, lo reduzco al hay Estado ge- laical. pero, perdón, Hay un doctor, proceso- hay gestos, la prontitud de este tipo de hechos, donde la sociedad argentina los condena, en 2 minutos se resuelve. Como también yo creo, como argentino, y respetando a toda la gente que le falta tanta cosa, que el Papa tendría que condenar profundamente la corrupción. Y no lo hace. Pero ¿Cómo no? profundamente la corrupción. ¿Sabés lo que Profundamente. hizo una reforma del Banco Juan, Vaticano? vos defendés y gente, puso una- pero no hablemos de México, hablemos de los ladrones de Argentina. A mí qué me importa Pero- la reforma pero de los ¿qué tiene que mexicanos, ver, Francisco, acá con nos los ladrones robaron de en la cara. Argentina? Acá nos robaron Si en el la Papa cara. Y algo vos hace, defendés es gente que condenar la está en Yo no esa defiendo a posición. nadie que... Por Por favor. favor, yo no, A mí que me importa pero no me México. ofenda, Paulo, pero no yo no digas. te estoy... Yo no pero, defiendo a Juan, nadie que perdoname. robe. Yo no Ustedes, defiendo a nadie que pero robe. ¿cómo que no? Yo no defiendo a nadie que robe. Bueno, no, pero te hago una pregunta. No. ¿Cuál es la responsabilidad de Cristina Kirchner en corrupción en la Argentina? Está siendo sometida Sí, a está siendo juicio. sometida. Entonces, me parece que lo tiene que No, resolver. pero no salgamos de ahí, ¿no? Porque Yo no defiendo condenamos, gente que perdón, robe, no condenamos la Paulo. corrupción También como hay dirigentes de corresponde. fútbol que roban, hay periodistas Sí, que roban, hay seguro, empresarios que roban, seguro, me parece. Bueno, me parece que seguro. todo tiene que estar en manos de la justicia. Pero No lógico. se puede señalar políticamente al que no me gusta Pero- y decir ese que no me gusta Pero es corrupto y no hablar del Juan, problema de la condenemos, corrupción. en su condenemos a globalidad. todos, porque vos entrás en un terreno muy facilista como diciendo, y si discutimos todo no va a venir nunca. Y hay No, no, cosas yo que las digo tenemos que discutir. El eje que ustedes ponen diciendo, ¿Cuál? hay más argentinos que fueron a comprar un plasma que fueron a Yo ver no, a no, Francisco. como chiste, no, no, pero- Digo, bueno, pero digo, ese Eso eje lo es dijo para del que no Moro. venga, no Bueno, para que por venga. favor. Esa locura Por la dijo favor, del Moro. Yo la dije, y pensaba en el Rabino Berman. Bueno, pero el rabino de judío. no tenía por qué ir. Un chiste que hice yo. Ese es judío y- como yo. Un chiste que hice yo y la verdad que te pido disculpas si te No, molestó. a mí no me ofende, lo digo como una observación Es política. cierto, No. por favor. Pero la- Una cosa, un minuto, señora diputada. Una cosa es la opinión que cada uno puede tener, subjetiva, y otra cosa son los hechos. Los hechos no tienen opinión, son información. Digamos, acá cuando se tiraron datos con respecto a los abusos, digamos, son cuestiones muy delicadas. Ahí no hay opinión. Existen. Son realidades. Sí, No, por favor, no, quería diputada. decir que el tema de la corrupción realmente es un tema importante, porque ya decía Borges, ¿no?, que acá en Argentina parece que veneramos la deshonestidad y la llamamos viveza criolla. Entonces, el tema de la corrupción creo que hay que ponerla todo el tiempo en la mesa y hay que realmente destacar que necesitamos volver a ser un país honesto. Pero Cornelia, a lo que yo iba, dejemos de poner nombres. Un minuto, pero el ¿cómo Papa dice, puede diputada, por favor? sentenciar eso. ¿Cómo dice, diputada? Vamos a ser un país Pero el honesto. Papa habla contra la Porque, corrupción. A ver. porque yo Buah, creo que no todo se lo que ha nota. pasado, El Papa habla todavía contra sí, por eso digo. ¿Cómo no va a Pero- hablar contra la corrupción? Por eso digo, y entonces La eso es condena importante ir permanentemente. recalcándolo todo el tiempo, y por eso está bien que haya procesos, y por eso está bien que haya gente encarcelada, por eso está bien que haya sindicalistas que estén presos, y por eso también está bien tratar de ayudar a aquellos que están haciendo las cosas bien. Sí. No, yo Sí. quería ir a algo más teológico. Yo sé que quizás no es el ámbito, pero el Papa... ¿De qué religión sos? Yo soy judío. ¿Judío? ¿Quién más judío hay? Yo. Y ¿Judío? el Papa- ¿Débora? Sí. ¿Alguno de otra religión? Sí. ¿Alguna otra religión? ¿Los demás somos católicos?
Sí. No. Para ver un poquito, para escuchar las Papa diferentes Francisco visiones habla mucho, y también lo hacían los dos antecesores, respecto a los judíos como nuestros hermanos mayores. Y me parece interesante el concepto que él tiene, porque el catolicismo rescata el Antiguo Testamento que fue escrito por los judíos. El Pentateuco. Y de hecho, el judaísmo rescata a Jesús, que era judío. Entonces me parece que cuando nosotros hablamos quién es judío, quién es católico, también hay que entender que el judaísmo y el catolicismo son religiones hermanas. Totalmente. Y el Papa lo plantea totalmente. como... ¿Para qué le quiero preguntar a Débora? El también rescata el Antiguo Testamento. ¿Qué te pasa a vos como judía con Francisco, con la imagen de Francisco? No, a mí cuando asumió y tuvo esta vocación, que también la había mostrado en Buenos Aires, siempre de favorecer el diálogo interreligioso, o cuando se habla del judaísmo como los hermanos mayores en la fe para los católicos, eso siempre me pareció muy interesante. E incluso el ecumenismo también. Lo que a mí me hace ruido de los líderes religiosos, en este caso lo voy a poner en nombre de Francisco, podría ser cualquier otro, es que politicen tanto, si bien son líderes políticos también y tienen ideología y desde ese lugar también predican su fe. Pero me parece que hay una excesiva politización en la figura del Papa Francisco respecto de la política doméstica argentina, y eso ya me hace ruido más que como judía, como ciudadana. Igual y me ante pregunto, todo eres un líder espiritual. es un líder espiritual, y desde ese lugar me pregunto, yo que no soy católica ni católica practicante, sino que soy judía, me imagino, supongo, no lo sé, que le debe generar mucho dolor, alguna zozobra a tantos creyentes, pensar que sobrevoló cielo argentino, que solamente mandó un telegrama y que no está su palabra ni su presencia. Podría haber volado un cacho más bajito, aunque sea. Sí. Es ¿La una TEA qué actitud muy dice? ¿La TEA? sensible, Sí. muy reducida. La TEA se queda pensando siempre en que le gusta la historia, la TEA vieja. En realidad, la opción por los pobres, la Iglesia Católica pegó la vuelta y puso de espaldas la Iglesia a los ricos y de frente a los pobres con Juan XXIII. Claro, De entonces acá viene todo un proceso con avances y retrocesos. No se pueden cambiar tantos miles de años de una institución de un día para otro. Y yo creo, honestamente, lo conozco a Bergoglio, lo conocí desde el Ministerio de Desarrollo, porque cuando tenía que enviar alimentos a lugares donde yo sabía que los punteros los vendían o no los repartían, me apoyaba en la estructura de la iglesia, y no solo de la Iglesia Católica, de algunas otras iglesias metodistas y demás, que me merecían confianza, y por eso yo hablaba con Bergoglio, que me ayudaba en eso. Lo reconozco como un político destacadísimo, como son casi todos los formados jesuitas. No es casualidad, les vuelvo a decir, y siento que de alguna manera él toma esa vieja historia, que no es tan vieja si uno mira en los siglos, de lo que es la iglesia mirando a los pobres. Por cierto que el Vaticano, el Concilio Vaticano II y la reunión en Medellín 2 años después, que coincidió con la Revolución Cubana, le trajo a la iglesia muchos dolores de cabeza. Muchísimos dolores de cabeza. ¿Ustedes qué quieren? ¿Camilo Torres en lugar del Papa? Y no van a tener a Camilo Torres en lugar del Papa. No. Que era un líder, para los que son muy jóvenes, revolucionario de la Revolución Cubana. Entonces, y que no es sacerdote. Yo creo que tomó la opción por los pobres y justificó la violencia. Me parece que lo que está haciendo Francisco denodadamente, estuve con él en 2015 hablando en Santa Marta. ¿Cómo fue ese encuentro? Fueron como 50 minutos de charla. No digas eso, te está riendo el presidente en este momento. Sí. Bueno, Ay, chicos, se le ¿qué hincha quieren la que vena Lo primero que decís fueron 50 minutos. Pero porque nos conocíamos que mucho Macri. tiempo. Sí. Porque sabíamos que no íbamos a hablar de religión, In your face. que íbamos a hablar de la situación de la Argentina, que íbamos a hablar de si había posibilidades de conexiones sociales que yo empezaba a ver que se creaban.
de qué significaba para él la reconciliación, la palabra reconciliación. Hablé muy claramente, le dije, usted sabe que eso significa en la Argentina impunidad y perdón para quienes no pidieron perdón nunca. Es cierto, y ahí me dijo, quienes cometieron delitos tienen que cumplir su penitencia. Y me dio un nombre que no voy a dar concretamente. ¿Por qué no? Porque es un sacerdote y yo no sé si él quiere que se diga. ¿Era Graci? Te pregunto eso. ¿Qué está preso? No, estaba hablando de violación a los derechos humanos de los 70. Y además dijo otra cosa en ese momento. Porque yo utilicé mi conocimiento de cuando tenía 6 años y tomé la primera comunión. Claro, como todos, muy temprano, porque como era muy alta, mi mamá tenía miedo que me pareciera una novia. Pero en sí, esa sí, época bueno, se esos tomaba eran los 6. argumentos, canejo. Claro. Estoy diciendo la verdad. Entre otras cosas, el sacramento de la confesión te exige confesar los pecados. Te imaginas el trabajo que me daba entender bien qué eran los pecados. Propósito de enmienda. Sí. Propósito de reparar y cumplir con la penitencia. Entonces le dije, Francisco, en realidad yo le decía a Jorge porque me salía... La verdad que ninguno de los que cometió delitos desde el terrorismo de Estado pidió perdón, lamentó los daños y están cumpliendo la penitencia que le ponen las leyes, que es lo único que nos iguala a todos. Lo único. Y me dijo, y aunque pidieran perdón, aquel que recibe el pedido de perdón es dueño de darlo o no darlo. Queda en él poderlo dar. A mí siempre me quedó la duda de qué haría yo si tuviera delante mío al asesino de mi hijo y me dijera, yo fui el asesino de su hijo, le pido perdón. No sé qué haría. Ahora, en principio, yo no perdono. No me siento obligada a perdonar. Parece que nadie necesita ser perdonado. Y reitero, en este país, y saliéndome de esa tragedia, es muy difícil encontrar a alguien que diga, me equivoqué. En la política, no solo los políticos son responsables de estos cambios y hacerse cargo del 30%, también los empresarios, también los sindicalistas, que están convencidos de que el mundo no cambió. Para ellos y hoy se sorprenden y se dan cuenta de que sus cuentas son rastreables, son antiguos y siguen con ese conservadorismo antiguo del pobrismo. Eso es muy antiguo y la Iglesia apuntaba mucho antes al pobrismo y todavía supongo que en algunos lugares le hará porque da poder. La variante es la intencionalidad de dejar de hacerlo. ¿Lo dejan de hacer todos? Yo creo que no. Pero es una apuesta. Y hay que ver qué pasa con el sí. Ahora, Graciela, una pregunta. Sí, porque vos decías que sos atea, pero te interesó ir a ver al Papa. ¿Por qué no? No, ya sé, pero hay algo ahí que te mueve también. Me mueve la curiosidad y además mi afán por conocer la historia. Yo no me quedo con lo aparente. Pero además, yo siempre me pregunto por qué nos está pasando lo que no nos debería pasar. Ojalá más gente se lo pregunte. ¿Siempre fuiste atea? No, te pregunto desde porque los no me 16 años. Pues yo te había conocido con la democracia cristiana, ¿te acordás? No. Esperen un minuto, vení no porque, como ustedes saben, el Papa viaja con periodistas. Fue aproximadamente con 70 periodistas de todo el mundo que siempre aprovecha el viaje para dar entrevistas. Una periodista le hace una pregunta con respecto a la República Argentina, en pleno vuelo. ¿Lo quieren? Pará. Sí. Muy bien. Podríamos haber arrancado por ahí. Sí. Tenemos la respuesta. Pon el pianito de mi fama, escuchá. ¿Una periodista de qué nacionalidad? Tenemos, no tengo una nacionalidad. ¿De qué nacionalidad es la periodista? Chilena. Una periodista chilena le pregunta a Francisco finalmente qué pasa con Argentina, un mensaje para Argentina. ¿Y qué le dije de Francisco? Pero con animosidad, porque así. No, es que en Chile se pregunta, le llama la atención también. Claro. Imagínense si los chilenos hubiesen tenido su papa y viene acá y no va allá. hubiéramos hecho la misma pregunta.
igual no quiero caer en rivalidades, pues somos países hermanos y vamos a trabajar mucho para eso. Chile es un país espectacular, hermoso. ¿De qué se ríe usted? Los chilenos deben estar contentos que no vino a la Argentina. No, porque eso es antiguo. Es un poco de humor. Ok, está perfecto. ¿Cómo estamos con los chistes hoy? Vamos a escuchar. ¿Quieren escuchar? Sí, por Por favor. favor. Qué bien la chilena, ¿eh? Yo empecé con el pianito hasta el Pero final se del extendió programa, la como hacías en respuesta. Infama. Porque en Infama estabas con el pianito hasta el final del programa y después Escuchá, tirás. en Infama hacías 3 horas con este tema. Era todo el programa Por favor. Tenemos el video. Atención que tenemos el video con la pregunta del millón. Le hace una colega, una periodista chilena a Francisco. Francisco, Papa, ¿por qué? O un mensaje le pide directamente a los argentinos. Le hace alusión a la República Argentina justamente en este momento, ¿no? ¿Qué le contesta Francisco? ¿En castellano? Obvio. ¿En castellano? En quechua. Eso es mala leche. dicen Esto es acá. mala intención. Sí, mala leche le dijeron, señor. Lo bueno que haya gente... Y acá los señores, ¿sabés qué sostienen? No, es un problema de los periodistas que interfieren, que joroban con esto. Se pregunta mucha gente por qué no viene el Papa a la Argentina. Y los periodistas del mundo también. Hoy en Chile, cuando estaba Cristian Balbo haciendo así un reportaje a la gente como veía que era un periodista argentino, decía, qué lástima que no va a su país. Pero porque yo tengo en esta cucaracha Los pobres la lo gente... quieren igual a Francisco. Para un minuto. La gente cree que por esta cucaracha... Lo quiere por favor, igual. yo lo que tengo en esta cucaracha es el micrófono de todos. Y escuché que Ignacio dijo, el problema lo tienen ellos, la oligarquía. ¿Algo así escuchó o lo escuché mal? Los pobres a Francisco lo quieren y estoy seguro que no le pasan factura de por qué no viene a la Argentina. Estoy seguro que no. Eso es un problema que hay de mucha gente que lo mira con recelo y que está preguntándose, no sabemos por qué, si es por el egoísmo del egoísmo argentino, de quedarnos el ombligo del mundo, o los porteños, no lo sé, están desesperados pensando por qué no viene, por qué no viene. ¿Y quién es la oligarquía? ¿Quién representa la oligarquía? Bueno, la oligarquía son los que mandan, en realidad. Porque si es por riqueza, varios políticos son parte de esa oligarquía, ¿no? Varios. Unas cuentas bancarias, sí, descomunales. Vamos a escuchar a la periodista chilena. La verdad que la pregunta que nos interesa mucho a los argentinos es finalmente saber por qué Francisco, que de hecho coincido gran parte con él, es una persona amada en nuestro país, amada más allá de cualquier tipo de polémica y especulación. Francisco representa a la Iglesia Católica. Estamos en un país mayoritariamente católico, apostólico romano. Mirá. Oiga, vamos a sobrevolar Argentina. ¿Qué le dice a sus compatriotas que van a tener que ir a Chile a verlo? ¿No le dan ganas a usted de cruzar la cordillera? Ya, ¿me puede dar una bendición para mí? Muchas gracias. Bueno. Nada. ¿Para qué voy a ir? Dijo. A ver. Ponle de vuelta, ponle de vuelta. Para eso hiciste el pianito tanto. Para eso hiciste el pianito. Yo no lo había visto igual. No lo había visto. Pará, la periodista se juega con la pregunta y después le pide algo personal, porque sabe que Francisco obviamente que evade la respuesta. Obviamente muy astuto, cuidando las palabras. Sabe que cualquier palabra dicha fuera de lugar puede ser puede tener una repercusión tremenda. ¿No vamos a darlo de vuelta? ¿Esto era en pleno vuelo? ¿Era en pleno vuelo? Esto pasó hoy, mirá. Oiga, vamos a sobrevolar Argentina. ¿Qué le dice a sus compatriotas que van a tener que ir a Chile a verlo? ¿No le dan ganas a usted de cruzar la cordillera? Ya, ¿me puede dar una bendición para mí? Oso le dijo. No, dijo, ¿a quién no? A un montón de gente. Quizás está cuidándose más de la cuenta porque en una de las últimas reuniones que tuvo el año pasado, cuando lo fue a ver parte del episcopado, incluido Poli, fue cuando se produjo esa famosa declaración diciendo de la Iglesia Argentina, y el propio Poli fue el que la avaló, de que él iba a venir este año. Y a las 48 horas vino una desmentida brutal del Vaticano, porque ninguno de los que estuvo presente en esa reunión a solas en Santa Marta con el Papa había estado habilitado a decirlo. Se ha trabajado mucho por eso, de hecho tu viejo ha trabajado, mucha gente ha trabajado mucho para que Francisco viniese a la Argentina y finalmente no se consiguió. En realidad él le manifestó a distintas personas que fueron a visitarlo y aparentemente habría faltado a la palabra. Alguien abrió la boca más de lo que debía. Porque aparentemente le habría dicho a algunas personas, mi idea es ir en tal oportunidad. Pero no era cualquier visitante, era parte del episcopado. Creo que y también algunos políticos. Creo que Francisco finalmente va a venir después de las elecciones del 2019. Va a venir ahí.
Va a venir. Claramente, yo creo que va a venir también. ¿Y ese día de qué van a hablar? ¿Eh? ¿De qué van a hablar ese No, día? vamos a festejar y vamos a hablar de visibilizar el 30% de deporte. Igual Santiago, No lo subestimes. Le van a empezar a ver en la quinta parte de Gaspar. No, la verdad coincido, yo tengo fe que va a venir. Fin de este año, el año que viene. También pensemos que hay internas en el Vaticano, que es un poco lo que decían ustedes. Hay política. Y el Papa quiere la Argentina, es argentino y lo va a hacer siempre, es de Independiente, San Lorenzo, de Boca, de River, de todos. Tiene su equipo favorito. Su equipo favorito. Ahí está clarito. Pero bueno, la verdad es que tengamos fe de que vaya a venir y yo le estoy muy agradecida por un tema muy puntual donde sí se actuó bastante rápido, que ustedes se acuerdan cuando asesinaron al cura Juan Viroche en Tucumán, donde había un obispo a cargo en Tucumán que miraba para otro lado, se movieron bastante y realmente se movió ese obispo, no está más, hay uno nuevo y dio nuevo aire a esa provincia, así que hay de todo. Ahora, una cosita que les quería decir es, a mí me pasa, cuando vos arrancaste hablaste de Messi, que teníamos también al Papa, yo sin ser católico, mi esposa es católica, pero sin ser yo católico, a mí me llama la atención cómo lo discuten al Papa, ¿no? Siendo una persona, bueno, que era el líder de la Iglesia argentina, llegó a ser el Papa, es el líder de la Iglesia católica a nivel mundial, y la pasión que ponen para discutirlo me llama un poco la atención. Y somos argentinos. Lo que pasa es que la cara de resentimiento. Francisco, cuando lo recibe a Macri y pone una determinada cara, y todos recordamos cómo la recibía Cristina, 2 horas, es inevitable que la grieta y las distintas opiniones que hay en esta sociedad, somos Argentina, no interpelemos al Papa. ¿Por qué no lo vamos a interpelar? La pregunta es, ¿cómo vamos a salir nosotros de esa grieta si ni siquiera nuestros dirigentes políticos, incluido el Papa, está dentro de esa grieta? Igual si faltaba que viajara a Argentina y Uruguay, falta que viaje a Brasil, porque el viaje a Brasil... Bueno, pero tampoco es Iván de Pineda que anda por el mundo, tampoco recomiendo. Vamos tachando países, sí. No, pero está bien, pero el viaje a Brasil Es lo Brancatelli y su programa hizo nuevo. en un encuentro internacional. Tranca de viaje. Tranca de viaje. Francisco de viaje. Claro. Pero el viaje a Brasil lo hizo en un encuentro internacional de jóvenes y no fue una visita Ese fue el de Estado. primero, era distinto ese. Pero lo organizó No, pero Benedicto ese es el XVI. secreto de, eso Claro. es el secreto de por qué se le coló Cristina en Brasil. ¿Por qué no va Macri, ¿por qué no va Macri ahora a Chile? ¿Por qué no va? Porque la iglesia dijo que esta es una visita Chicos, pastoral. un minuto. Pero la de Chile no fue Estamos pastoral. hablando del líder Exacto. espiritual más importante del mundo. Yo quiero creer que está por encima de Cristina, de Macri, de la grieta, Sí. de No, cualquier que- pavada política. Cristina se le coló. Es una persona extremadamente importante, extremadamente importante. Por eso cuando, digamos, empezamos a hablar de cosas muy chiquitas, uno piensa en una persona que está en un escalón mucho más arriba. Entonces, sí. digamos, es chiquitaje todo lo que terminamos discutiendo, salvo algunas cuestiones muy delicadas que tienen que ver Con la pobreza. y con la historia de la iglesia en sí misma, ¿no? Con delitos en sí mismo, y ni hablar de las cuestiones que uno quiere visibilizar. Yo recuerdo el Papa cuando fue a Cuba, recuerden que había gente que prácticamente se inmolaba delante de la cámara para dar ese mensaje al mundo de lo que estaban viviendo también. Lo que tiene el Papa es que pone donde está él, pone los ojos del mundo. ¿Entendés? Visibiliza la problemática de la nación donde está ante los ojos del mundo. Por eso me gustaría, de hecho, para cerrar un poco este tema, es que hubiese visibilizado algunas cuestiones tan sensibles de nuestro país. Nada más que eso, con respeto. No, Sí. lo que decía es, lo de Chile tiene también un trasfondo diplomático y protocolar muy complicado. La iglesia desde el principio, y lo sabe muy bien acá la Secretaría de Culto, que trabajó mucho en el tema, y tiene incluso 2 funcionarios en este momento en Santiago, tuvo que negociar con la iglesia el tema de la declaración, digamos, de que quedara claro que esta era una visita pastoral. No porque si iba a haber reunión con Macri o no, que se especuló muchísimo hace unos meses y Macri finalmente se iba a reunir en Santiago con el Papa. Sino es que si no era pastoral y empezaban a viajar presidentes, Evo Morales iban a tener que invitarlo. Y si había algo que no quería Chile, bajo ningún punto de vista, es que se le cruzara Evo Morales con el Papa en una visita donde después venía Perú. Es decir, no es un tema menor lo que iba a pasar, por lo tanto lo que dijeron es, esto es pastoral, acá no viene ningún presidente. Pero Rubén, en Paraguay, cuando fue Cristina a verlo al Papa, no estaba ni Evo Morales, no estaba ni en ese momento Dilma. Pero Cristina se le coló, Cristina Dicen se coló eso, en dicen un que se le congreso coló de la Cristina mujer. en toda la en colarse cámpora, también, porque no fue pero- Cristina, dicen que se ¿Ustedes coló creen esa que se foto puede que colar? estaba bajando del No ascensor. estaba protocolarmente Pecado. invitada por el Vaticano. Y En después en en la foto Brasil, con y tu Isabel, padre lo sabe ¿no? muy bien, Cristina no estaba protocolarmente invitada por el Vaticano. Fue invitada Santiago, por el lo país. que- por favor, doctor. Yo creo que lo que Tampoco. estamos Doctor, discutiendo sí. acá desde el Por principio favor, sí. Yo estuve es el también. Papa. Estamos discutiendo si el Papa es tan rencoroso que no lo quiere ver a Macri. Porque no nos cuesta creer que alguien misericordioso
tenga algo personal de tanta bronca, también lo tiene con otros dirigentes, con Sergio Massa, por ejemplo, que nunca lo recibió. La realidad es que el Papa es hipócrita, en cierta forma, porque recibe un montón de malandrines y les pone la mejor sonrisa, y después es cínico con Macri, a quien detesta claramente, y no se dice todavía acá, tal vez porque no es políticamente correcto, lo detesta Macri, detesta su política, pese a los grandes esfuerzos de Esteban Bullrich, que adora al Papa y tiene una gran relación, y varios otros que han intentado. La realidad es que el Papa no quiere dar el brazo a torcer con Macri, ni quiere regalarle nada a Macri. El líder espiritual del macrismo es Durán Barba, que tampoco sería el Papa del macrismo, que tampoco lo quiere mucho. Es decir, acá hay una lucha. El Papa hoy está imbuido por los efluvios de Durán Barba, dice no voy. Es muy chiquito eso. Estamos hablando de una cuestión. Por eso te digo que nadie se atreve a pensar. Para que quiero escuchar de vuelta, tener una pregunta de la chilena que estuvo genial. ¿Cómo se llama la periodista? Muy buena, porque entre esa sonrisita y todo le dice, Francisco, ¿qué mensaje le daría a los argentinos? ¿No le dan ganas de ir? Es muy bueno. Y cuando se da cuenta que el Papa sigue como diciéndole, querida, justamente vos me vas a preguntar eso, a vos te lo voy a responder, le hace una cuestión así, una pregunta un poquito personal. Creo que fue la pregunta que todos queríamos hacerle a Francisco, que finalmente no responde absolutamente nada. Yo creo que la puerta queda abierta, más allá de la polémica. Vamos a ver qué sucede mañana, ¿no? ¿A qué hora empiezan las actividades oficiales mañana? Y a las 9 de la mañana. 9 de la mañana. No, 8 y 20. 8. Y después está la misa que duraría 100 minutos. Sí. Está a las 10 y 30. Bueno, fueron un montón de movimientos sociales, ¿no? Se habla de 700 personas que viajaron. Claro, exactamente. Bueno, justamente ahí, por eso, cuando ustedes, vos decías particularmente, si la gente humilde no está o está esperando o expectante, y que es la oligarquía o el círculo rojo, podríamos decir, los que cuestionan que el Papa no venga, yo me pregunto si en la parroquia del Padre Pepe no estaría la gente esperando que el Papa haga algún gesto. Yo lo conozco muy bien al Padre Pepe, sí. Visito su parroquia. Sí. Y la gente no está esperando ese gesto que todos nosotros pensamos que lo esperan. El amor hacia el Papa es un amor filial, es su padre y es el padre de todos los católicos. Y ellos no le están pasando factura. Esa gente no le pasa factura. No están esperando que venga su santidad con una varita mágica y solucione su problema. No, esa es la realidad. La gente no le está pasando factura. La factura se la pasamos en otros sectores, me parece. Que es un poco lo que estamos deseando y que es un leitmotiv para poder discutir y que cada uno exprese sus ideas. También es cierto un poco lo que dice Santiago, que en Argentina el problema de la pobreza es como el colectivo cuando viene lleno, ¿viste? Cuando viene lleno el colectivo, los que van arriba no quieren que pare y los que van abajo están deseando que el colectivo pare. Acá todos los que estamos arriba del colectivo no queremos que pare y es importante la palabra probablemente del Papa y la visita del Papa para visibilizar eso y para hacer que ese tema se instale como un tema de agenda. Ahora, la palabra del Papa llega, ¿eh? A ver, la palabra del Papa no es una palabra hueca. Un minuto que me está haciendo la palabra papal acá, que si no hago los chivos... ¿Ya pasamos lo de la chilena, la pregunta que le hicieron al Papa? Gracias, Ignacio, gracias, Juana. Muchas gracias por venir, muchas gracias, Graciela. Te quiero, sos brillante. Amén. Le da prestigio, le da prestigio a la política. Ah, no me digas. Sí. La verdad que sí. Manzana, sí. Al programa ponés más política. Sí, está Billón, ya está. Beyoncé no, de Billón, de más allá de todo esto. Te lo dije en inglés porque el Papa, viste, que mandó el telegrama. Para que quede todo en... Sí. En inglés. Se impuso. Le idioma universal. Eso me hizo mucho bien. Oiga, vamos a sobrevolar Argentina. ¿Qué le dice a sus compatriotas que van a tener que ir a Chile a verlo? ¿No le dan ganas a usted de cruzar la cordillera? Ya, ¿me puede dar una bendición para mí? Muchas gracias. Te mando un beso grande. Te mando un beso. Chicos, saludos a la familia. Gracias por todo. Perdón. Pásenla lindo, disfruten. Gracias, Relojes Polis, como siempre. Gracias, Liguria, por la ropa. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Mañana seguimos en vivo, como siempre, como cada noche aquí en América, debatiendo absolutamente todos los temas con libertad y con ganas de tener algún día un país mucho más lindo, mucho mejor. Gracias. Vamos a Argentina, ¿eh? Con papa o sin papa que venga, Argentina siempre ahí viene arriba. Hasta mañana. Chau.